Buenas noches, hermanos. Le damos una vez más la bienvenida a la reunión de oración y de estudio bíblico. Vamos a estar compartiendo la otra parte del estudio sobre la carta de Romanos de nuestro hermano Salvador de Lutri. Pero primero, antes de comenzar con el estudio, vamos a compartir una canción para que ustedes puedan cantar y alabar en sus casas para luego ir con el mensaje. Así que busca un lugar donde estás anotando, quizás lo de la semana pasada, y seguimos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias
¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con nuestra lectura dirigida en la carta a los romanos, en la última parte, hablando de nuestra vida espiritual. Habíamos hablado la última vez acerca del amor y nos detuvimos bastante en el tema del amor como para tener tema de reflexión durante toda la semana. Hoy vamos a seguir con el versículo 11, que es lo que viene a continuación de lo del amor. Entonces, en el capítulo 13 de Romanos, el versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es interesante este tema recurrente en la palabra de Dios que nos exhorta a conocer el tiempo. El Señor, cuando conversó con los fariseos, los trató de hipócritas y le dijo que la hipocresía en qué estaba, en que sabían distinguir el aspecto de los cielos y de la tierra y cómo no distinguirse este tiempo. Es decir, habían cometido el pecado de no unir lo que la palabra de Dios decía y que ellos la conocían con la realidad que estaban viviendo. Entonces, en ese divorcio, se encontraban con el Mesías, pero ellos tenían interpretaciones preconcebidas acerca del Mesías, estaban en el tiempo, pero negaban que Jesús fuese el Mesías. Y Jesús le tiene que decir que eran hipócritas porque saben distinguir en el tiempo climático las señales y no saben distinguir las señales en el plano espiritual. Un poco eso que Jesús recriminaba, aquí se confirma también para nosotros, y esto conociendo el tiempo. El cristiano tiene que saber analizar la situación social en la que está viviendo. ¿Por qué? Porque tiene que unir y hacer de puente entre la palabra de Dios y la realidad. Alguna vez enseñando esto, decía, tienen que tener la Biblia y leerla todos los días, y tienen que leer los diarios también todos los días. Es decir, tenemos que conocer bien la Biblia, pero tenemos que aplicarla a la realidad. Y para aplicarla a la realidad, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. En qué momento espiritual se encuentra la sociedad. Muchas veces, las situaciones que vive un pueblo están relacionadas directamente con el estado espiritual que está viviendo ese pueblo. Y en este momento creo que todos tenemos que analizar la realidad que nos rodea. Ahora, el Señor habló acerca de señales, las señales de su venida. Y si acá se nos dice que tenemos que conocer el tiempo y tenemos que levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, se está refiriendo justamente a esas señales que el Señor dio como el fin de la historia. Por supuesto que tendríamos que ir a los evangelios, sobre todo al evangelio de Mateo y de Lucas, donde están los sermones donde Jesús, o el sermón donde Jesús habló de las señales. Pero hay que tener cuidado con la interpretación. ¿Por qué? Porque Jesús contesta 3 preguntas que le hacen los discípulos, porque él habló de la destrucción de Jerusalén, y entonces le preguntaron ellos cuándo serán estas cosas y qué pasará en el final de la historia y cuáles serán las señales de tu venida. Y hay que buscar las 3 cosas y no mezclarlas entre sí. Ahora, la palabra de Dios nos advierte algo cuando trabajamos con estos temas que tienen que ver con el futuro. La Biblia no es una bola de cristal que nosotros tenemos para decirle a la gente lo que va a pasar. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que manejarla con sumo respeto. Cuando los discípulos quisieron indagar con Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, le preguntaron por la restauración de Israel, si era ese tiempo. El Señor le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
pero van a recibir poder. Es decir, ustedes tienen que dedicarse a trabajar, pero tengan cuidado con no querer hacer de la fe simplemente esto. Hay cosas que pertenecen a Dios. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor dijo acerca de su venida: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Lo que quiere decir que no podemos hacer agorerismos diciendo en tal fecha viene el Señor, en tal momento viene el Señor. Porque la Escritura nos marca el lugar. Y cuando comenzamos el libro de Apocalipsis, se dice también claramente que es bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan todo esto. Quiere decir que la palabra esa está para escucharla, para leerla y para guardarla en nuestro corazón. Con ese sumo cuidado que tenemos que tener, entonces vamos a hablar acerca de el tiempo del fin, porque aquí dice que tenemos que conocer el tiempo, en qué momento estamos viviendo. El Señor Jesucristo señaló que el tiempo del fin es un tiempo, en primer lugar, de confusión religiosa. Me refiero al capítulo 24 de Mateo, donde dice, en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mirad que nadie os engañe. Él está diciendo, mire, va a haber confusión religiosa. Se van a levantar muchos que van a decir, Cristo está acá, soluciones mágicas a los problemas espirituales, y dice, tengan cuidado porque nosotros no podemos mirar que nadie os engañe. La segunda es que va a haber convulsiones políticas, oiréis de guerras y de rumores de guerra, y la tercera, que va a ser un tiempo de catástrofes también. Y entonces ahí el Señor dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero aclara que todavía no es el fin. Es decir, que todavía no es el fin, que son las señales que nos van anticipando el fin. De acuerdo a las palabras de Cristo, estamos en ese último tiempo. Las señales se están cumpliendo. Estas señales se están cumpliendo. Ahora, ¿qué debemos hacer? En Lucas el Señor dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra salvación está cerca. Quiere decir que en este momento el cristiano tiene que erguirse, ponerse de pie y avanzar, porque nuestra salvación está cerca. La noche está cerrada. Avanzada, lo dice en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Es un llamado a la santidad. Las tinieblas, la oscuridad es el pecado. Cuando uno se ubica allí, nadie lo critica, uno se une al rebaño, la gente lo aplaude. Pero el asunto es que nosotros no somos hijos de la tiniebla, sino de la luz. Y dice, ubíquense ahí, en ese lugar. Esto es algo que Pablo va a repetir en la carta a los Efesios y lo va a repetir en la carta a los Colosenses de diferentes maneras. Que nos despojemos, que nos vistamos. Y es lo que está diciendo aquí. Nos está diciendo que la noche está avanzada, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y después llegan tres imperativos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. Andemos como de día, es decir, en esa lucha entre la luz y las tinieblas, nosotros tenemos que estar en la zona de la claridad. Andemos como de día, vestidos, mostremos a Jesucristo. No solo hablemos, sino mostremos a Jesucristo. No proveáis, no alimentemos las cosas malas en nosotros. Hay tres imperativos que se presentan no como la tarea acabada, se presentan como algo que nosotros tenemos que continuamente buscar. Andar de día, claridad, transparencia en todo lo que somos, vestirnos de Jesucristo
y no proveer a los deseos de la carne. Tenemos recursos espirituales para este tiempo, usémoslo en la vida diaria y vivamos entonces una vida de bendición. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir hoy con esta lectura dirigida de la carta a los Romanos en la parte práctica y vamos a empezar el capítulo 14. El capítulo 14 trae un problema que afecta mucho a la iglesia de todos los tiempos. Fíjense ustedes cómo empieza. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Estoy leyendo 14:1, ¿no? Fuertes y débiles, señala. Ahora, lo primero que uno tiene que pensar es quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles. En la iglesia no todos tienen el mismo discernimiento, porque el discernimiento lo vamos tomando con el tiempo, lo vamos adquiriendo, vamos creciendo. Se habla de los débiles no en el sentido moral. A veces alguien aplica mal este concepto y dice, sí, cayó porque es débil, pero el débil en la fe es otra cosa. El débil en la fe es aquel que todavía no ha desarrollado su discernimiento y que todavía está en una etapa fuerte de crecimiento. El Señor Jesucristo, cuando habla con Pedro en el capítulo 21 de Juan y le pregunta si lo ama, él hace una diferenciación. Él dice, en la primera pregunta, Jesús le responde, apacienta mis corderos. La siguiente, Jesús responde, apacienta mis ovejas. Y hay una diferencia entre corderos y ovejas. Incluso Jesús no dice ovejas, él utiliza un término en griego que significa el término cariñoso, como si nosotros dijéramos mis ovejitas. Quiere decir que Jesús está diferenciando que es un cordero, hay que apacentarlo, y hay que apacentar también a los otros. Y esta es la tarea que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces hay divergencias entre los que conocen y tienen discernimiento y los que no tienen ese discernimiento. Y esto siempre se da en el plano no de la doctrina, sino de las costumbres. La doctrina, estamos todos de acuerdo en lo que debe ser la doctrina. En una iglesia todos están de acuerdo en la interpretación de la doctrina. Pero hay cosas que pertenecen a la costumbre y muchas veces confundimos costumbre con doctrina. Y las discusiones siempre van por el lado de las costumbres. Y lesionan mucho porque muchas veces son tradiciones que se traen de largo tiempo que se la eleva al sitio de doctrina. Una tradición no es una doctrina, es una costumbre que tenemos. Pero la doctrina es otra cosa. La doctrina son los principios de la Biblia que han sido establecidos, los que son vitales para la fe. Aquí se habla de personas muy escrupulosas al llegar a la fe y que por ser muy escrupulosas, entonces aparece en ellos ciertos escrúpulos que a veces no los podemos entender, pero que significa que traen todavía algún lastre del pasado que llega hasta allí. Esto lo vamos a entender al leer un poco más adelante el capítulo. Cuando llegamos al versículo 2, el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. ¿Por qué dice esto? No es por un asunto de que hubiera vegetarianos en ese momento. El asunto es que entre los que se convertían desde el paganismo, todo lo que era carne se sacrificaba al dios antes de llevarlo a la carnicería. Lo que quiere decir que ellos vivieron pensando que eso era un sacrificio sagrado. Ahora se convierten a Cristo. Y esto empieza a chocar en su inmadurez con su fe. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar, bueno, ¿puedo yo comer esto? No, no conviene, esto fue llevado a los ídolos, yo abandoné los ídolos. Ahora, el apóstol Pablo habla justamente de eso, y lo va
a tocar también en la carta a los Corintios, cuando hable de estas cosas, en 1 Corintios 10, donde él va a explicar de que todo lo que se vende en la carnicería hay que comer sin preguntar, y que el ídolo nada es. Entonces, el maduro sabe que el ídolo nada es, y compra la carnicería sin preguntar nada, porque sabe que todo lo que viene de la naturaleza viene de Dios. El que tiene estos escrúpulos espirituales no actúa así. El mismo problema surge también con los judíos. Los judíos que se convierten, y acá llegamos al versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Por qué? Porque los judíos también tenían problemas con algunas cosas de los sacrificios, pero sobre todo ellos se ajustaban muchas veces al calendario que habían recibido de sus mayores. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, como diciendo, no se desprendieron todavía de eso. A los colosenses va a decir, no permitan que nadie los juzgue por lo que comen o por lo que beben o en relación a los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo. Quiere decir que hay temas que forman parte de las costumbres y que se traían. No así el tema de la circuncisión, que ese es un tema doctrinal. Pero estos asuntos de guardar ciertas fiestas o ciertos días es algo que viene de la costumbre y por lo tanto él dice todos los días en definitiva son iguales y todos los días vienen del Señor. Ahora, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo se tiene que relacionar el que tiene discernimiento con el que no tiene discernimiento? Vamos al versículo 3. El versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Quiere decir que no hay que emitir juicios. El fuerte menosprecia al débil. Fíjate vos, esta persona todavía trae eso, tiene estos escrúpulos. Dice, no lo menosprecies, está creciendo. Y por el otro lado, el débil empieza con las críticas, con los chismes. Bueno, se le dice a uno, no lo menosprecies y no juzgues. El fuerte que no menosprecia al que come y que no juzgue al que come. Es decir, y el débil que no tenga habladurías. En los juicios, juzgar al otro es hablar y hablar de más. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Dice el versículo 4. ¿Tú quién eres? No puedes juzgar a alguien que está haciéndolo delante del Señor con sinceridad. Ahora, si uno ve que todo esto empieza a ser razón de fariseísmo y que alguien por cumplir ciertas tradiciones se siente superior al otro porque las cumple, entonces ahí ya tenemos que tener cuidado. Un viejo pastor decía, hay que tener cuidado, hay que tolerar al hermano débil, pero hay que tener cuidado con la dictadura de los débiles, porque puede llegar al fariseísmo. Y entonces ese es el cuidado que tenemos que tener. Pero hay una norma general que aparece al final del versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido, tiene que tener convicción en su propia mente. Es decir, cada uno tiene que estar convencido de lo que está haciendo y lo tiene que hacer con sinceridad delante del Señor y no delante de los hombres. Si yo sigo una costumbre en medio de mi crecimiento espiritual que le puede molestar al hermano fuerte, ¿no? Al que ya tiene gran discernimiento, yo tengo que pensar que yo lo tengo que hacer con sinceridad delante del Señor. Honestidad. Tenemos que hacer todo buscando agradar al Señor. ¿Por qué? Finaliza en el versículo 7 la porción que vamos a mirar hoy. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Le resumo. ¿Cuáles son las tres normas que realmente están aquí y que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, recibir con amor al hermano más débil. Por eso comienza diciendo recibir al débil en la fe. Esa forma de recibir, es decir, es bienvenido, tiene que sentir el cariño el hermano más débil. Eso aparece en el versículo primero. Lo segundo,
Tengo que respetar al otro. Tanto el débil como el fuerte tiene que respetar al otro, y si yo veo que alguien es débil, lo tengo que ayudar y no criticarlo, ni tampoco menospreciarlo. Esto aparece en el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Y lo tercero, hay que asumir nuestra responsabilidad personal. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Por qué? El versículo 8 nos dice, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y esto es lo importante, que toda nuestra vida esté puesta en el altar de Dios y todo lo que hagamos, lo hagamos con sinceridad frente a Él. Nos vemos la semana que viene. Para ir terminando ya con la reunión de hoy, vamos a dejarles unos motivos de oración. Le queremos estar pidiendo que estén orando por la salud de Elba y de don Roberto Zárate, que quizás no se encuentran muy bien. Ellos son personas grandes y te vienen pidiendo que estemos orando por su salud. Y también les queremos recordar que este sábado 5 de septiembre a las 21 horas la primera conferencia de varones de manera virtual. Asimismo, también después de la reunión nos vamos a encontrar por la plataforma Meet a orar todos los varones a las 21 horas. Así que los esperamos a los que tengan ganas. Ahora van a ver el número de WhatsApp para que ustedes puedan enviar un mensaje si se quieren unir hoy o si quizás se quieren unir el sábado. Así que les damos muchas gracias por haber estado hoy y los esperamos el domingo a las 20 horas en nuestra reunión general.